noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Saludamos a toda nuestra audiencia en señal abierta y en redes digitales. Una cifra muy preocupante ha revelado la Defensoría del Pueblo. 300 líderes sociales en Colombia han sido asesinados entre enero del 2016 y el 30 de junio del año 2018. El caso más reciente se conoció hoy. Ana María Cortés, quien trabajaba para la campaña del excandidato presidencial Gustavo Petro en el municipio de Cáceres, Antioquia, fue asesinada en ese municipio, pero además también se han conocido otros nombres en las últimas horas. Santa Felicinda Santa María en el Chocó, Luis Barrios Machado en el Atlántico. Hay una alarma en el país y muchos se preguntan qué está pasando con los líderes sociales. Para hablar de este tema, hemos invitado esta noche a los estudios de Canal Capital al ministro del Interior, Guillermo Rivera, con quien hablaremos de este tema y también del balance de su gestión en las últimas semanas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven. Muchas gracias por estar nuevamente en este Opina Bogotá. Y el gobierno nacional da pasos este próximo martes 10 de julio por una decisión del presidente Juan Manuel Santos. Se va a reunir la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se va a llevar a cabo una evaluación precisamente de las medidas de seguridad que se están prestando a los líderes, a las lideresas sociales en todo el país ante el recrudecimiento de estos hechos de violencia que están acabando con la vida de estas personas. Se va también a analizar cuáles son las medidas de protección que en este momento se les están brindando y si es necesario, Yesid, reforzarlas, porque a pesar de los enormes esfuerzos que se vienen adelantando, parecería ser que esa mano negra que se cierne sobre todos estos activistas sigue haciendo de las suyas, teniendo en cuenta lo que está pasando durante estos últimos días en todo el país. 8:32 de la noche, saludamos al ministro del Interior. Ministro, bienvenido a Opina Bogotá, buenas noches. Buenas noches, Yesid. Buenas noches, Erika. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ministro, lo que la gente, la opinión pública se está preguntando hoy en Colombia es qué está pasando con los líderes sociales. Hablemos por el caso más reciente, el caso de Ana María Cortés. En las últimas horas, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dio a entender una posible conexión con el Clan del Golfo. En algún sector, Erika, de la opinión pública esto ha caído mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, en el momento no tenemos certeza de cuáles fueron los móviles de ese crimen, pero lo que es importante que los colombianos sepan es que por una decisión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que participa el señor Fiscal General de la Nación, cuando se trata de homicidios a líderes sociales, la primera hipótesis que se contempla en la línea de investigación es que el crimen obedeció al liderazgo que la persona desarrollaba. Luego, lo primero que se va a averiguar es si ese asesinato obedeció al activismo político que esta persona había desarrollado, en particular en la campaña presidencial que terminó hace apenas unas semanas. En la mayoría de las víctimas, señor ministro, por lo menos de estas últimas víctimas que se han registrado en distintas zonas del país, en el Atlántico, en Antioquia, son en zonas rurales. Así es. ¿Qué tipo de protección tenían estas personas, si es que tenían, y se habían denunciado amenazas en su contra? ¿Cuál es el nivel de riesgo que estas personas habían mostrado, de acuerdo con el conocimiento que el gobierno tenía? Bueno, una de estas personas había solicitado medidas de protección. En esto hay que ser muy francos. El líder de Acción Comunal que fue asesinado en el departamento del Atlántico, él le había hecho llegar a la Unidad Nacional de Protección una solicitud de medidas de protección. La unidad estaba en el proceso de evaluación. La unidad no toma las decisiones de medidas de protección. Estas decisiones las toma una instancia que se denomina el CERREM, que tiene voceros de diferentes instituciones, de la Policía, de la Presidencia de la República, del Ministerio del Interior, la Consejería de Derechos Humanos también tiene un delegado ahí, y ellos evalúan cada caso luego del informe que presentan unos analistas de riesgo que son de la Policía Nacional. En el caso de este líder, él había hecho la solicitud y se estaba desarrollando ese proceso de evaluación para tomar una decisión. ¿Que podría demorar cuánto tiempo? Bueno, eso demora una semana más o menos, sí, ese proceso de valoración del riesgo. Pero desafortunadamente este hecho ocurrió cuando se estaba haciendo esa valoración. No tenemos excusa realmente, es que un hecho tan lamentable, no, digamos, uno no puede excusarlo en que se estaba tomando el tiempo para desarrollar la evaluación del riesgo. A veces
lo que se hace es que se decretan unas medidas de emergencia mientras se hace esa evaluación. En este caso, pues no se adoptaron esas medidas de emergencia, en principio no se estimó que ello fuera necesario, pero pues este caso es muy desafortunado porque él había solicitado medidas de protección. En los otros casos que se han conocido recientemente no hay solicitudes de medidas de protección, y lo que nosotros hemos venido haciendo desde hace 2 meses es empezando a implementar modelos de protección colectiva. Las medidas individuales de protección ya se agotaron, y cuando digo se agotaron es que su eficacia ya llegó al límite, porque pues no podemos a los miles de líderes sociales que tienen algún nivel de riesgo, pues darles a todos carro blindado y escoltas. Digamos, casi que tendríamos que multiplicar el número de escoltas y de carros blindados que hoy tiene la Unidad Nacional de Protección. Luego lo que hicimos hace 2 meses fue expedir un decreto a través del cual creamos un modelo de protección colectiva, que digamos, la novedad, la audacia de esta nueva política es que las propias comunidades participan del diseño de su plan de prevención y protección. Entonces ellas, junto con los alcaldes, el gobernador, la policía, definen cuál es la medida más adecuada para proteger a ese colectivo. Ya tenemos 4 planes de protección colectiva, uno en una zona de Tumaco, otro en Guapi, en alguna zona rural de Guapi, otro en San José de Uré, al sur del departamento de Córdoba, y otro en el Tarra, en norte de Santander. Son planes pilotos que construimos con esas comunidades. En esa confección participó también la misión de verificación de Naciones Unidas, la que encabeza Jan Arnaud, y lo que queremos es que esos 4 planes sirvan de marco de referencia para los que esperamos empiecen a desarrollar en los otros municipios en donde este fenómeno se sigue presentando. Así es, ministro. Hay unas cifras que ha revelado Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación que son preocupantes. Él dice que desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, en Colombia cada 4 días están asesinando a un líder social, e hicieron una caracterización de las víctimas y dicen que el 60% de las víctimas son líderes de restitución de tierras, líderes que querían participar en política o líderes que venían denunciando necesidades en sus juntas comunales y que protestan contra economías ilegales. La pregunta que le queremos hacer, ministro, es, ¿tiene que ver algo el acuerdo de paz firmado con las FARC con el asesinato de estos líderes, como señala Ariel Ávila? Bueno, yo no estaría tan seguro de que exista una conexión con la firma del acuerdo de paz, porque entre otras cosas este fenómeno se viene presentando desde el año 2015. El acuerdo de paz se firmó en el 2016. En el 2015 se presentaron cerca de 50 homicidios de líderes sociales. En el 2016 subió, si la memoria no me falla, más o menos como a 61, y el año pasado fue el año más crítico, se presentaron 84 homicidios de líderes sociales. En lo que va corrido este año van 33. Estas son cifras que han sido verificadas por la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Lo que nosotros hemos identificado es que este fenómeno está concentrado en ciertas regiones del país. La más crítica es el Cauca, el departamento que más registros tiene. La otra zona crítica es la costa pacífica nariñense. En Antioquia hay 2 subregiones, el Bajo Cauca antioqueño, el Urabá antioqueño, y hay una zona en el Chocó muy crítica que es el Bajo Atrato. Cada una de estas regiones tiene unas características diferentes en este fenómeno, en el marco de este fenómeno de los homicidios de líderes sociales. En Nariño es fundamentalmente estructuras del crimen organizado dedicadas al narcotráfico que están asesinando líderes que trabajan por la sustitución de cultivos de uso ilícito. Allá está la banda criminal que lidera alias Guacho. En el Cauca hay también fenómenos de narcotráfico, pero también fenómenos de crimen organizado asociados a la minería ilegal. Y hay muchos líderes sociales que han protestado contra la minería ilegal, casos como el Tambo, como Buenos Aires en el Cauca. Y en el Bajo Cauca antioqueño hay una confrontación por el control del territorio entre el Clan del Golfo y los Caparrapos. Y en el Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocuano es fundamentalmente asesinatos contra líderes reclamantes de tierras. ¿Quiénes son los autores de estos asesinatos? En cada región hay diferentes autores. ¿Quiénes son? En Nariño básicamente es la banda criminal que lidera alias Guacho. En el Cauca hay estructuras del crimen organizado asociadas fundamentalmente a la minería ilegal.
También hay algunos fenómenos en el Cauca que obedecen al ELN. El año pasado se registraron 2. En el Bajo Cauca antioqueño es el Clan del Golfo y los Caparrapos. Ellos están enfrentados por el control del territorio, por el control del narcotráfico en esa zona. Y en el Urabá antioqueño y en el Bajo Atrato chocuano son crímenes que obedecen a intereses criminales de testaferros que se quedaron con las tierras que fueron obtenidas a través del despojo y que están asesinando a líderes reclamantes de tierra. Por eso cuando a mí se me pregunta por la sistematicidad, yo he venido diciendo que uno no puede hablar de un patrón en todo el territorio nacional, ¿no? Digamos, no hay una política nacional criminal, digo política o un plan. Normalmente cuando uno habla de política se refiere a las instituciones, pero lo hago un poco para querer decir que es un plan criminal. No hay un plan criminal nacional, hay unos planes criminales en cada una de las regiones con actores diferentes. Por eso, si uno quisiera hablar de sistematicidad, podría reconocerlo, pero a nivel regional. En el Urabá antioqueño son básicamente asesinatos contra líderes reclamantes de tierra y detrás de ellos están los testaferros de quienes obtuvieron propiedades rurales sobre la base del despojo. En el Bajo Cauca antioqueño, el Clan del Golfo, los Caparrapos, en Nariño, Huacho y su banda criminal, y en el Cauca fundamentalmente estructuras del crimen organizado asociadas a la minería ilegal. En otras zonas también al narcotráfico, como el caso de Argelia. Pero en el norte del Cauca, en Buenos Aires y en la zona del Tambo es fundamentalmente la minería criminal. Pero, ministro, parece que claramente el gobierno y los organismos de seguridad del Estado tienen claro el diagnóstico de lo que está pasando, porque es que el crimen que se presentó esta semana en el Atlántico o en el Cauca o en Nariño no es el primero. Ustedes ya tienen definido quiénes están detrás de estos asesinatos. ¿Cuáles son las acciones para poder capturar a los responsables y tratar de evitar que esto se siga extendiendo? Porque es importante que se ofrezcan medidas de protección individuales o colectivas de acuerdo con el nuevo esquema, pero sobre todo es importante enviar un mensaje a estos criminales que desprecian profundamente la vida de estas mujeres y de estos hombres y que sin piedad los van asesinando, los están matando. Eso es cierto, Erika. Yo he dicho hoy en varios medios de comunicación que en la medida en que se registren asesinatos de líderes sociales, pues eso refleja la insuficiencia de las acciones del Estado. Tenemos un diagnóstico, tenemos varias acciones en marcha, pero claramente son insuficientes. Le puedo mencionar algunas de las que están en marcha. El Plan Horus de la Fuerza Pública, que es un plan diseñado con, digamos, con una especie de microgerencia territorial, casi que por vereda, a cargo de oficiales de la fuerza pública. Tenemos las medidas individuales de protección que está adelantando la Unidad Nacional de Protección. Le hemos revocado medidas de protección a muchos exservidores públicos. Yo le contaba a una colega de ustedes al mediodía que yo tengo una cantidad de malquerientes por cuenta de decisiones que hemos tomado de revocarle esquemas de seguridad a personas que en alguna época fueron servidores públicos, ministros, embajadores, directores de departamentos administrativos, y cada decisión de esas es perder el saludo de muchas personas. Pero lo hemos hecho para brindarle más medidas individuales a líderes sociales, a periodistas. Pero eso está muy bien, ministro, porque es que eso hay hay gente, que hacerlo. con todo respeto, Erika, que parece ser que pues es gente creen que el Estado que vive les en debe... Bogotá. No, y necesita, Exacto, lo que no. necesitan es un chofer, Y necesitan es un chofer, Sí, ministro, una eso. camioneta que los lleve, que los traiga, Sí. cuando realmente no tienen Y su estos nivel de riesgos riesgo es mínimo. exacto, no tienen estos riesgos Claro. de seguridad. Y creo que en eso No, usted está acertando. Eso lo hemos hecho y entonces hemos incrementado. Hoy en promedio al año la Unidad Nacional de Protección protege con vehículo, con escoltas a más o menos 5.000 personas en promedio al año, que son líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, en fin. Y tenemos también este plan de protección colectiva que es en el que yo tengo fincadas mis esperanzas de que sea realmente una herramienta eficaz. Esos planes apenas están empezando a ser implementados. El decreto lo expedimos el 17 de abril de este año. Y los 4 planes piloto de los que les hablé hace un rato, los desarrollamos o los lideramos con la misión de verificación de las Naciones Unidas, con Jean Arnaud.
Y lo hicimos en 4 municipios en los que consideramos hay comunidades realmente amenazadas. ¿Y de qué se trata esto? De que las propias comunidades digan, bueno, nos parece que aquí hay que incrementar la presencia de la fuerza pública, nos parece que nos deberían ubicar una antena de telefonía móvil para tener al menos señal de celular y poder informar a tiempo a las autoridades cuando hay amenazas sobre nosotros. Alumbrado público, a veces esto parece, digamos, algo irreal en materia de seguridad, pero es muy importante que en algunas zonas del país exista un buen alumbrado público porque eso favorece la seguridad de los ciudadanos. En fin, hay, digamos, varias medidas en marcha. ¿Y cuál es la hoja de ruta, ministro, excúseme, para que esas comunidades que están amenazadas, que saben cómo están siendo presionadas por los distintos grupos al margen de la ley, puedan actuar? Se lo dicen al comandante de la estación de policía, se lo dicen al alcalde, se lo dicen al de la brigada. Eso es lo que establece el plan de protección colectiva. Esas comunidades también definen unos protocolos de comunicación y un responsable. Yo quiero contarles una experiencia que me pareció muy interesante. En diciembre del año pasado, no sé si ustedes recuerdan que se vinieron a Bogotá un grupo de líderes del Bajo Atrato chocuano y se reunieron con el procurador, el doctor Carrillo, y no dejaron ver su rostro. Ellos se pusieron unas máscaras ese día, no sé si recuerdan esa imagen que fue bastante publicitada. Y luego se reunieron conmigo y me dijeron, miren, nosotros no vamos a regresar a nuestra tierra hasta que no nos brinden realmente medidas eficaces de protección y no queremos escolta ni queremos carro blindado porque esa no es la solución. Hablando con ellos, llegamos a la conclusión de que necesitábamos con ellos mismos construir un plan de protección. Hicimos venir a los comandantes del ejército y de la policía desde esa zona, desde el Bajo Atrato a Bogotá. Nos reunimos con ellos, con la cúpula militar, con los organismos de inteligencia de las fuerzas militares, y los comandantes de ejército y policía sentados con estos líderes definieron movimientos de sus tropas. Hay que moverlas de una vereda a otra porque esta es una zona más crítica, en fin. Y luego yo mismo fui hasta Río Sucio a una vereda en el Chocó y allá volvimos y nos reunimos. Y lo que yo, además de digamos, de todos los movimientos de la fuerza pública en función y en consecuencia de la reunión de Bogotá, cuando estuve allá un poco para verificar cómo se estaban adelantando esos planes, me encontré con que esos líderes tenían los teléfonos celulares del comandante de la brigada, del comandante del departamento de policía y tenían comunicación permanente. Y eso también obedece a que hay una nueva realidad para la fuerza pública, y el general Mejía lo decía en alguna ocasión. La fuerza pública, cuando estaba en la confrontación militar con las FARC, se acostaba en un campamento cualquiera, en las, no sé, miles de veredas que existen en el país, y no amanecía en ese mismo sitio, porque la fuerza pública, digamos que tenía que hacer un gran esfuerzo para no dejarse observar, no dejarse ver por el enemigo. Ahora la fuerza pública lo que tiene es que dejarse ver, tiene que visibilizarse, tiene que, digamos, ubicarse de manera permanente en algunos lugares del territorio nacional, y la fuerza pública está cambiando también un poco esa doctrina. Y esta nueva doctrina tiene que ver con eso, con su ubicación en las veredas, un contacto con la comunidad, que la comunidad sienta confianza con ellos, que tengan los teléfonos de los comandantes, que existan protocolos de información y sobre todo esa interacción con los líderes de las comunidades. De eso se trata también esta nueva política de protección colectiva, que es el decreto que apenas 660. Es el 660, sí, que apenas se está empezando a implementar. Sí, ministro, ¿no cree usted también que este problema serio, grave, que dice usted que viene desde el 2015, está evidenciando que, superado el conflicto con las FARC, el país está enfrentando unas nuevas violencias distintas, como usted lo señala, dependiendo de las regiones, dependiendo de los intereses, en una parte Guacho, en otra parte el Clan del Golfo, en otra parte bandas delincuenciales, economías ilegales, y que pareciera ser, ministro, que el Estado luce, o por lo menos se ve como tratando de acomodarse para saber cómo enfrentar este desafío? ¿Son nuevas violencias, nuevas realidades? Completamente de acuerdo con usted. Fíjese usted cuánto tiempo se demoraron nuestras fuerzas militares digamos, en definir una estrategia que fuese eficaz con las FARC. Los golpes certeros a las FARC tal vez empezaron en el año 2008.
Y eso fue el resultado de todo un trabajo de inteligencia, de entrenamiento, en fin. Ahora estamos enfrentando nuevos desafíos en materia de seguridad y la fuerza pública está también preparándose y aprendiendo de la experiencia para enfrentar de manera eficaz este nuevo desafío. Y es un desafío que no es uniforme. Las FARC, digamos, eran uniformes en todo el territorio nacional. El frente que operaba en el Urabá actuaba de manera muy similar a los frentes que actuaban en el Caquetá o en el Guaviare. Esto que está ocurriendo ahora en cada región funciona de manera muy distinta y hay que enfrentarlo con una estrategia diferenciada dependiendo del lugar en donde la misma se esté desarrollando. Luego, yo sí creo que aquí lo que ha quedado en evidencia es que lo que hay es que fortalecer la presencia institucional en muchas zonas del país donde esta prácticamente no ha existido. Y en eso estamos. Yo creo que ese es el gran esfuerzo que hay que hacer, fortalecer la presencia institucional, luchar contra el narcotráfico, contra la minería criminal, pero también, digamos, este relacionamiento, esta interacción de las comunidades y la fuerza pública es fundamental para lograr una protección eficaz. Sin duda, este es uno de los mayores retos para el Estado de Derecho, tal y como lo conocemos todos. Pero, ¿cuál creería, ministro del Interior, Guillermo Rivera, que es el principal obstáculo o los principales obstáculos que ustedes han venido detectando para precisamente llegar a estas comunidades que se encuentran amenazadas u ofrecerles la protección que ellos están requiriendo para que no se sigan presentando este tipo de hechos? Porque es que muchas veces matan a un líder social en enero y muchas personas están ahí como atentas a lo que pasa y luego todo se normaliza, se tranquiliza y vuelven a matar a otro en esa misma zona en el mes de junio, 5 o 6 meses después. Sí. Bueno, nosotros realmente nunca nos relajamos. Yo tal vez lo decía hoy, pasan 3 semanas en las que no hay un solo asesinato y pareciera como si el problema ya se hubiera superado. Nosotros hemos seguido trabajando. Durante las últimas semanas hemos estado concentrados en la construcción de estos planes de protección colectiva de los 4 municipios que les he mencionado. Y yo diría que más que el obstáculo, digamos, el gran enemigo que tenemos hoy son estas economías ilegales, el narcotráfico, la minería criminal, bueno, en el caso del Urabá antioqueño, el despojo de tierras o las consecuencias del despojo de tierras, pero en la medida en que luchemos de manera más eficaz contra el narcotráfico y contra la minería criminal, pues la consecuencia inmediata va a ser que no van a existir organizaciones criminales que atenten contra los líderes sociales. Hay algo bien importante que va a ocurrir el lunes. El lunes el presidente de la República va a sancionar la ley que crea disposiciones para el sometimiento colectivo de estructuras del crimen organizado. Esa ley es realmente la que se necesitaba para que se puedan precipitar desmovilizaciones de estas grandes estructuras de narcotraficantes. Y en la medida en que eso ocurra, esperamos que una de las consecuencias es que pues deje de existir una de las grandes amenazas que hoy tienen los líderes sociales. Ministro, para entrar ya en otros temas de su gestión en medio de las últimas semanas del gobierno Santos, ¿usted qué mensaje le envía esta noche a través de Opina Bogotá de Canal Capital a los familiares de las víctimas, de los líderes que han sido asesinados en Colombia en todo este tiempo? ¿Qué le dice el gobierno a las personas que están reclamando que se haga justicia, que se sepa la verdad, que haya una reparación? Porque la impunidad es violencia. otro tema que también agobia mucho a estas comunidades víctimas de todo este tipo de amenazas, ministro. Sí, bueno, ¿qué mensaje darles? Realmente decir que lo lamentamos, como en efecto lo lamentamos, es muy poco para el dolor que ellos deben estar sintiendo. Uno se imagina que tendrán una gran indignación con las instituciones porque sentirán que no fuimos capaces de protegerlos efectivamente. Yo me imagino la familia del líder del Departamento del Atlántico que había elevado su solicitud de medidas de protección, la manera como se deben estar sintiendo. Yo diría que comprendemos en este momento su sentimiento, pero también es importante que sepan que desde el gobierno estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para protegerlos. ¿Que ha sido insuficiente? Claramente ha sido insuficiente. ¿Y que tenemos que hacer más? Tenemos que hacer más. Y en eso vamos a trabajar hasta el último día de este gobierno. Yo me había propuesto, hoy creo que hay que hacer aún más en lo que queda de gobierno, pero me había propuesto que al nuevo gobierno le entregaría, y se los dije además en la reunión de Empalme, los 4 planes pilotos de protección colectiva, los que acabamos de terminar.
y se los dije en el empalme, nosotros quisiéramos, si ustedes están de acuerdo en que este modelo puede seguir siendo implementado, en que esos 4 planes piloto les sirvan a ellos de marco de referencia para muchos otros que a mi juicio deberían hacerse en los municipios en donde este fenómeno ha venido ocurriendo. Y frente a la impunidad hay algo que es importante decir, en honor a la verdad. Esta Fiscalía ha demostrado resultados muy interesantes en esta materia. La tasa de esclarecimiento de los crímenes de líderes sociales es del 50%. Esto no quiere decir que ya sean condenas, pero cuando me refiero a la tasa de esclarecimiento es que hay ya imputaciones de cargos, que existen ya órdenes de captura, que las investigaciones ya han revelado cuáles son los autores materiales y en algunos casos también los autores intelectuales. Yo creo que la Fiscalía ha venido trabajando muy bien. Además han creado una unidad especial que está liderada por una doctora de apellido Mancera, que a mí me pareció una persona muy competente y que ha estado dedicada a estos asuntos. Y además entiendo que el señor fiscal ha dicho que el martes en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad va a revelar más resultados. Hace 1 mes y medio estuvo José Miguel Vivanco en Colombia. El presidente me pidió a mí que lo invitara a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y lo invitamos. Y a la salida, él, ante los medios de comunicación, reconoció que se fue gratamente sorprendido al observar al presidente de la República toda la mañana en una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, evaluando caso a caso amenazas y asesinatos de líderes sociales, dando instrucciones, y al fiscal general de la Nación también, dejando ver los resultados de las investigaciones. En esa comisión participan personas como Camilo González Pozo, a nombre de una organización no gubernamental, Gustavo Gallón, ustedes lo conocen, claro. Jaime Caicedo, dirigente del Partido Comunista, y ellos mismos han reconocido la manera como nos hemos esforzado por acabar con la impunidad frente a este fenómeno. Yo, como Erika, creo que en la medida en que no haya impunidad, pues quienes quieran atentar contra líderes sociales pues van a sentir también temor de la actuación institucional y seguramente eso va a contener sus intenciones de continuar delinquiendo. A propósito del nuevo gobierno, Iván Duque, el presidente electo, quien se encuentra en Washington, ha dicho que las autoridades deben avanzar con rapidez en la investigación del asesinato de líderes sociales y los responsables deben ser llevados a la justicia para que tengan una sanción ejemplar, y ha señalado también que como presidente de los colombianos va a estar trabajando intensamente por la protección de los líderes sociales y por la protección de todos los líderes políticos. En esas reuniones de empalme, señor ministro, ¿se ha avanzado algo acerca de este tema puntualmente? De las amenazas a líderes sociales, de la vulnerabilidad en la que ellos se encuentran en muchas regiones del país. Sí, yo mismo tuve la oportunidad de exponerle al equipo de empalme del Ministerio del Interior lo que hemos venido haciendo. Incluso les dije, o alguno de ellos me preguntó que a mi juicio cuál era el tema más crítico de esa cartera del Ministerio del Interior. Yo sin dudarlo les dije, el tema más crítico es el fenómeno de homicidios de líderes sociales. Hay temas muy críticos en el Ministerio del Interior, o yo diría que en el Ministerio del Interior todos son críticos, pero este, a mi modo de ver, es el más crítico. El de mayor relevancia. Ministro, en los otros temas que lleva el Ministerio del Interior está la agenda legislativa del gobierno. Vimos en está de las últimas vacaciones semanas, el ministro casi, sí, por ese tema del Congreso. Estoy de vacaciones en uno de los temas críticos. En uno de los temas críticos. Pero vimos ahora en las sesiones extraordinarias la aprobación de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, y hay una polémica muy intensa. Y el gobierno, el propio presidente Santos aquí en Opina Bogotá fue claro en señalar que los 2 artículos, las 2 modificaciones que se le hizo a la reglamentación son inconstitucionales, lo que tiene que ver con el juzgamiento a los militares, esta sala especial que se estaría creando, y por el otro lado el hecho de quitarle dientes a la Jurisdicción Especial para la Paz en lo que tiene que ver con los procesos de extradición. En ese sentido, ministro, ¿por qué son inconstitucionales? ¿Qué piensa el gobierno y qué va a hacer de aquí al 7 de agosto en esa materia? Bueno, antes que responderle a eso específicamente, déjeme decir que me parece que la agenda legislativa del gobierno ha sido exitosa. Nosotros logramos en materia de implementación normativa del Acuerdo de Paz sacar adelante 5 reformas constitucionales. Pero qué duro 2 fue, leyes ministro, estatutarias. Qué duro fue. Muy duro, sí, no, yo la sufrí. No, es que los votos que estaban asegurados de unos grupos políticos, Sí, luego sí, ya no estaban. No, yo la padecí toda.
La política es dinámica, dicen Mucho, por ahí. desafortunadamente. Siga, por favor. Y bueno, sacamos 5 reformas constitucionales adelante, 2 leyes estatutarias, 2 leyes orgánicas, un número importante de leyes ordinarias. Y yo diría que rematamos con broche de oro con la aprobación de la Ley de Procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Y por qué digo con broche de oro? Porque la Jurisdicción Especial para la Paz es digamos, la columna vertebral del acuerdo de paz, porque es la instancia judicial que garantiza los derechos de las víctimas. El acuerdo de paz fue construido a partir de los derechos de las víctimas y la JEP es la instancia judicial que se los garantiza. Logramos una reforma constitucional que creó la JEP, luego una ley estatutaria que está siendo en este momento examinada por la Corte Constitucional y nos faltaba una ley de procedimiento que fue la que se aprobó la semana pasada y que va a ser sancionada la próxima semana. Una vez sancionada esta ley de procedimiento, la Jurisdicción Especial para la Paz contará con todas las herramientas jurídicas para empezar a actuar y para empezar a tomar decisiones. Y es bien importante que los colombianos empiecen a observar las decisiones de la JEP, porque con ello van a empezar a entender las bondades del acuerdo de paz y van a entender que, digamos, entre comillas, los beneficios para los miembros de las FARC no son en vano, porque van a estar condicionados a la verdad, a la reparación a las víctimas y eso sin lugar a dudas le va a cambiar la perspectiva a muchos colombianos que han sido escépticos frente al proceso de paz. Por eso digo yo que nuestra agenda legislativa fue exitosa. También sacamos adelante todas las reglas para la reincorporación política de las FARC. El 20 de julio los 10 congresistas de las FARC van a estar jurando cumplir la Constitución en su nuevo rol de congresistas y lo que dijeron defender en armas, ellos decían que en armas defendían unas ideas, pues van a tener ahí una tribuna para defenderlas. Esa foto, Erika, va a ser muy diciente. 10 congresistas de las FARC, ahora el 20 de julio en la posesión del nuevo Congreso. Fue histórico que votaran en las elecciones de marzo, mayo y junio. Sí. Ahora será histórico que verlos tomen en el Congreso. Oiga, ministro, pero el Centro Democrático, a través de su vocera en el Senado, la congresista Paloma Valencia, ha dicho que ellos no lo van a permitir. ¿Pueden hacer algo de aquí? Es decir, que los guerrilleros no lleguen a posesionarse, no estén participando en el Congreso de la República. Esto ya fue avalado, se acordó y demás. La pregunta va en el sentido de que todo lo que se ha venido aprobando por parte del Legislativo a partir del acuerdo que suscribió gobierno y FARC finalmente y que se firmó en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá, ¿se puede echar para atrás? Porque ellos han expresado unas posiciones en torno a muchos temas relacionados, no solo con los militares o las reticencias que tienen frente a la JEP y la posibilidad de adelantar pruebas en casos de extradición, sino que también se han manifestado en que van no quiero utilizar la famosa expresión de hacer trizas del acuerdo de paz, que está ya muy manida, pero en cualquier caso sí tienen una serie de observaciones muy puntuales frente a lo mismo. ¿Eso se puede tumbar? Bueno, yo lo que les he entendido a ellos, por lo que han anunciado en el propio Congreso, es que van a presentar una serie de iniciativas al Congreso de la República. Ellos, por supuesto que las pueden presentar en su condición de congresistas, pueden presentar proyectos de reforma a la Constitución, de reforma a la ley, pero mientras se surten esos trámites legislativos, el 20 de julio los congresistas que eligieron o que fueron elegidos a través del nuevo partido político de las FARC podrán tomar posesión de su cargo y empezar a actuar. Ahora, nosotros siempre hemos dicho que hay que tener muy presente una reforma constitucional que fue una de las 5 que logramos aprobar o que se aprobaran. Hay una que se denomina de la estabilidad jurídica de los acuerdos. Es una reforma de un artículo que dice que en lo sustancial los acuerdos de paz y las normas que los desarrollan no podrán ser modificadas. Y esa reforma constitucional ya fue declarada exequible por la Corte Constitucional. Y a mi modo de ver eso puso un límite. Y hay que recordar que la propia Corte ya en una línea jurisprudencial ha definido que las reformas a la Constitución tienen unos límites. Por ejemplo, los derechos fundamentales, o no pueden existir reformas regresivas frente al reconocimiento de los derechos fundamentales. En el caso de las normas que han desarrollado el acuerdo de paz,
pues la Corte ha dicho que no pueden ser modificadas en lo sustancial durante un tiempo, que son 3 periodos de gobierno. Luego me parece que esos límites ya están claramente establecidos y esos límites hay que tenerlos muy presentes en el momento de presentar las iniciativas. Yo creo que reformas sí se pueden hacer, pero lo que no se puede modificar es lo sustancial, que es el límite que puso la Corte. Ministro, pero bueno, los congresistas de la FARC van a posicionarse, tomarán la curul, pero el gobierno es consciente de que esa fotografía generará crispación en un sector, no sé si amplio o no, en el país, pero generará una oposición. Sí, y sin más duda. claro, y más teniendo en cuenta, ministro, que hay en estos momentos una preocupación porque la puesta en marcha de los acuerdos de paz en términos de verdad, justicia y reparación, pues todavía no ha podido avanzar porque se está definiendo toda la arquitectura jurídica a través de la cual esto de alguna manera se evacuaría. Entonces, para muchos colombianos va a ser difícil ver a los líderes de las FARC posicionados como congresistas, mientras que sus víctimas están esperando que paguen por lo que hicieron. Bueno, por fortuna ya aprobamos, bueno, yo a veces todavía pienso como congresista, por fortuna ya se aprobó la ley de procedimiento de la JEP y con ello la JEP va a poder empezar a actuar. Y seguramente muy pronto los colombianos van a conocer las decisiones de la JEP y entenderán, digamos, que los excombatientes de las FARC y los miembros de la fuerza pública pues van a tener que ofrecer verdad si quieren conservar sus beneficios y el beneficio de su libertad. Luego yo diría que esa inconformidad o esa indignación de algunos colombianos se va a ir morigerando en la medida en que la JEP empiece a tomar decisiones. Ahora, ¿que va a causar polémica la presencia de las FARC en el Congreso? Sin duda. Usted fue congresista, usted conoce muy bien los pasillos del Congreso, ministro, y sabe que va a generar roncha, como se dice popularmente. Sí, sin duda, eso va a ser polémico, pero siempre va a ser mejor tenerlos en el Congreso que tenerlos en la selva armados. No, parece que eso sí, digamos, eso hace la diferencia. Ministro, una duda, Erika, porque creo que en eso también hay que explicarle muy bien a los televidentes, ¿qué va a pasar con los líderes de las FARC que toman posesión de su curul en el Congreso cuando empiece a operar la JEP y se encuentre eso no los exime de sus compromisos ante la Jurisdicción Especial para la Paz. El hecho de ser congresistas no implica que no tengan que comparecer ante la JEP. Tienen que comparecer ante la JEP y la Corte dijo algo que es muy importante en la decisión sobre la reforma constitucional que creó la JEP. Dijo que la propia JEP en sus decisiones podría hacer compatible el cumplimiento de las sanciones que les imponga con el ejercicio de los derechos políticos. O sea, no irían a la cárcel, pena privativa de la libertad. Si dicen la verdad, no irían a la cárcel, pero serán objeto de sanciones. Recuerden ustedes que la JEP también puede imponer las sanciones denominadas propias, que son medidas restrictivas de libertad y además con contenido restaurador. Voy aquí a especular. Sí. Podría la JEP decir, bueno, señores, ustedes martes y miércoles van a sesionar al Congreso, pero de jueves a lunes se van a, no sé, a desminar una zona que aún no se ha terminado de desminar. Digamos, estas son sanciones de contenido restaurador, que restringen la libertad, no privan de la libertad, pero sí le ponen algunos límites. Pero es la propia JEP la que podrá hacer compatible ese ejercicio del derecho político con el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a las sanciones que imponga la propia JEP. Luego, ser congresista no hace que ellos queden por fuera de la órbita de la Jurisdicción Especial para la Paz y de sus sanciones. ¿Qué le quedó pendiente, ministro, dentro de la agenda legislativa de la paz a este Congreso que se acuerda de decir, lo vendieron alguna vez como el Congreso de la Paz y mire con lo que estaba saliendo al final? Bueno, ¿qué le quedó pendiente y todavía tiene chance de poder presentarlo? Porque el Congreso, claro, el nuevo Congreso, además, vuelve el próximo 20 de julio, que parece muy lejos, pero ya ahí le quedan 15 días. En unos pocos días. Bueno, pero no perdemos la iniciativa hasta el 7 de agosto. Claro. Pero nos quedaron pendientes cosas muy importantes. Una que yo todavía cargo con esa frustración, un poco como le pasa a uno con la derrota de la Selección Colombia, que todavía no se recupera. Sí, no la asimilamos. Sí, no la asimilamos. Yo todavía cargo con una frustración y es la reforma constitucional que creaba las curules para las víctimas, que a nuestro juicio fue aprobada y todavía tenemos un pleito pendiente en el Consejo de Estado. Hay una acción de nulidad que interpusimos sobre la cual el Consejo de Estado aún no ha decidido de fondo.
Esa es una frustración que tengo. Y la otra, que todavía es susceptible de que deje de ser frustración, es que vamos a radicar el 20 de julio el proyecto de ley de tierras, el de desarrollo rural. Y no lo hemos radicado porque está terminando la consulta previa con las comunidades indígenas. Este proyecto... No, pero eso sí es muy importante. Sí, es el punto 1 del acuerdo. Claro, Claro, ministro. Y reforma adelántenos, ¿qué traería ese proyecto? Bueno, ese proyecto trae cosas muy interesantes porque básicamente cuando a alguien le hablan de un proyecto de ley de tierras, entonces piensa en asistencia técnica, en créditos, y claro, eso es muy importante. Pero este proyecto fundamentalmente lo que define es unas políticas públicas para cerrar las brechas entre los colombianos que viven en el campo y los que vivimos en las ciudades. Hay temas en educación para las zonas rurales, salud para las zonas rurales, por supuesto asistencia técnica, acceso al crédito, políticas diferenciadas regionalmente, que es algo muy importante, y aspiraríamos a que el Congreso, que empieza a sesionar el 20 de julio, le dé el trámite que corresponda a este proyecto. Además, este proyecto ha sido también muy concertado con sectores campesinos, con los gremios de la producción. Procuramos darle a este proyecto la mayor legitimidad social posible y ahora está surtiendo el trámite de consulta previa con los indígenas. El 20 de julio estaremos presentándole al Congreso este proyecto de ley. ¿Algún otro proyecto de...? Hay un proyecto que se nos quedó que también es muy importante para la formalización de la propiedad rural, que es el del catastro multipropósito. Claro. Ese se nos murió porque no logró que se le diera al menos un debate. Tendríamos que el 20 de julio, y lo haremos, volverlo a radicar. Ese congreso, Yesir, va a estar para alquilar balcón, ministro. Usted lo duda. sabe, le va a tocar lidiarlo unos pocos días. Va a extrañar antes su época de congresista, tener ahí a Mocus, a Uribe, a Petro. Sí, no, y a los miembros del partido político FARC como tal. Claro. Pero claramente va a haber una mayoría de la coalición de gobierno encabezada por el Centro Democrático, el partido del presidente electo Iván Duque. Pero la oposición no va a ser menor, entre otras cosas porque también vamos a estrenar el estatuto de la oposición. El lunes lo vamos a sancionar. Mire usted, y eso va a abrir escenarios para que esas voces sean escuchadas y no sea un congreso uniforme donde solo se escuche la voz de la mayoría. Este congreso que empieza el 20 de julio es el más plural de la historia de Colombia. Si ustedes revisan estadísticamente la conformación del Congreso por partidos políticos, este es el más plural de la historia y es el Congreso en el que fuerzas alternativas han logrado la mayor votación de la historia. Solamente en el Senado son más de 20, yo creo que nunca, estoy seguro que nunca las fuerzas alternativas habían logrado más del 20% de representación en el Congreso, lo cual lo convierte en el Congreso más plural y a partir del lunes estará vigente el estatuto de la oposición. Esto va a revolucionar la política en Colombia y cuando digo revolucionar me refiero a que la va a transformar mucho porque es que los líderes de la oposición o quienes la ejerzan van a tener unas herramientas muy importantes. Les cuento una. Todos los 20 de julio, cuando los presidentes instalan las sesiones ordinarias del Congreso, le hablan al país, es el discurso más importante del presidente. Yo creo que después de la posesión, ese es el discurso más importante. Además es transmitido por todos los canales de televisión. La oposición, luego de que termine el presidente de la República, tendrá también el mismo tiempo, el mismo cubrimiento mediático para hacerle observaciones al discurso del presidente. ¿A partir del 20 de julio? No, a partir del 20 de julio del 2019, porque los partidos tendrán un mes a partir de este 20 de julio para definir si van a ser partidos de oposición y para declararse o de gobierno. ¿Y quién hablaría? Porque habría varios congresistas de oposición. Los voceros de los partidos de oposición. Cada partido definirá, claro, cada partido podrá... Nombra un vocero para que hable. Así es. Interesante, en España sí, pasa el próximo es muy parecido. Y este 20 de julio va a ser como habitualmente es la instalación. Sí, este 20 de julio, porque como el 20 de julio empieza a regir el estatuto, los partidos el 20 de julio aún no se habrán declarado o en oposición o en independencia o de gobierno. Oficialmente. Bueno, ministro, y después del 7 de agosto, ¿usted qué va a hacer? Descansar. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio? Bueno, como ministro 1 año, 2 meses y estuve también 1 año como viceministro. Para cerrar, su principal logro, el que no se puede escapar. Haber sacado adelante la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz y la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Creo que salvamos la JEP. Pero mire, además algo muy notable,
el ministro Guillermo Rivera es de Putumayo. Es la primera vez que un hijo de esta tierra tan martirizado por el conflicto, por tantos hechos de violencia, tiene una posición tan destacada en el gobierno nacional y desde ahí pudo defender enormemente a estos territorios muchas veces olvidados y sobre todo también tuvo un papel protagónico en todo lo que fue la atención del gobierno nacional a esa tragedia tan terrible de Mocoa, la avalancha del año pasado. Por eso lo están extrañando en su tierra, de pronto vuelve como gobernador. Claro, le hace falta ir a Mocoa, no lo permite la agenda del gobierno. Ministro, muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá, de Canal Capital, haciendo este balance, dando respuesta a la tragedia que estamos viviendo con los líderes sociales. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Erika, se nos Buenas acabó noches, el tiempo. ministro, sí, señor. Y se nos acabó la semana también. Se nos acabó la semana rápido, una semana corta. Aún muchos no nos reponemos de la derrota de Colombia. Hay que dar un paso más, un paso más. Muy bien. Adelante, la vida sigue, don Yesid. Así es, el próximo lunes los esperamos aquí, 8:30 p.m. en Opina Bogotá de Canal Capital, para analizar un tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Muchas gracias.